Bueno, la situación actual del aragonés es que nos han sacado una ley de luengas que no era buena, pero era lo menos malo que podíamos tener en ese momento. Nos han tirado, nos han sacado lo más sagrado que lleva nombre, nos han desposeído nombre, lógicamente, y bueno, pues que tenemos que continuar en Tadeván, que la situación es dura, y que también por eso tenemos que redoblar los esfuerzos para que el aragonés no remate de ir a la espelunga y no lo conozca no vengo. El movimiento de defensa y edificación del aragonés, que principió alrededor de la década dos 70, creo que ha conseguido muchas cosas. Ha conseguido, por calar nomás un ejemplo, que en estas zagueras 40 añadas se hayan escrito más y mejor textos literarios, periodísticos, científicos y profes lingüísticos que en todos siglos pasados. Pero todo ese enfrente, todo ese reempuxón que podría continuar mostrando con más ejemplos, no ha podido contrarrestar, no ha podido compensar a falta de apoyo institucional. Quiero decir que cuando se publica una obra literaria en aragonés o cuando un estudio científico sobre el aragonés o cuando achendanso se achunta o yo me achunto con ellos para replegar cuentez, vocabularios, para poner en escena una obra de teatro, o cuando unas poquetas ninas y ninos de las escuelas del Alto Aragón fan media horeta, una horeta de clase a la semana, o ahora mismo cuando estemos charrando en aragonés, pues lo hacemos porque nos cuaca, porque nos agoya, porque nos agana, pero lo hacemos casi de una traza simbólica, porque todos sabemos, todos somos conscientes, y si no oye que nos vemos en la realidad, que todas esas iniciativas no son para que el aragonés continue, para que el aragonés continue y menester un apoyo institucional, y ese apoyo institucional pasa por dar al aragonés a posibilidad de salir do suyo empleo y do suyo contexto local, familiar, informal muchas vegadas y coloquial, e darle la posibilidad de que se desenvoluque en empleos públicos, en empleos cultos, formales. Y además esa posibilidad de que se desenvoluque en esos ámbitos públicos pasa por el empleo y la normalización de un aragonés estándar que falla honra, que falla de referir a las variedades dialectales, porque si no, esas variedades locales, esas variedades atópicas continúan teniendo como referen ao castellano estándar, y indica que se confundan con ese castellano, y indica que se amorten como de feito casi lo han feito ya. As institucións a verdad que de que agora non han feito máis que un papel, como moito podemos clamar de testimonial. Tienen chestos, han feito chestos, facieron, verdad, una lei de luengas que encara que era de mínimos, pues digamos que a comunidade de estudiosos ou defensores del aragonés dimos una miqueta por buena, porque debería trazar, pues, permitiva, pues, humildemente, pues, ir trabajando e ir continuando en Tadeván. Bueno, tal administración igual me tiene ahora que antes, es decir, antes más igual lo que era la sensibilidad y era mayor, como hemos puesto ayer con la ley de luengas, pero lo que lle una aplicación real a la situación editorial, la verdad que lle coixa, que lle curteta, por una cuestión. El aragonés, como en otros fautos de la vida, precisa una discriminación positiva, y esa discriminación positiva no se fa. Mesmo cuando concurrimos a las adullas a la edición, se tratan nuestros libros presentados en aragonés, se tratan como cualquier otro libro publicado en castellano. Lo que estaría justo de una man, de otra man no es justo, porque precisamente los colectivos
más débiles, más febles, son los que deben tener esa discriminación positiva. La situación del aragonés lingüística precisa de esa discriminación positiva porque llenas en las tres pedretas, con lo cual bella cosa tendremos que hacer que nos siga dar 400 euros para publicar un libro escrito en aragonés. Y mismo como anécdota, desde nuestra editorial hemos querido exportar literatura aragonesa escrita en aragonés a otras luengas, ¿no? Mesmo to francés y to ruso, que tenemos dos libros. Uno era originalmente escrito en castellano, pero el otro era originalmente escrito en aragonés. La duya que recibimos, tal lo que es la impresión y la traducción, estuvo más curteta que en otros años o en otras ocasiones para publicar ese mismo libro en castellano. El Consejo de Europa reconoce el aragonés como una luenga minoritaria románica en peligro de extinción. Y una luenga reconocida por la ciencia, a nivel científico te vas a trobar que las universidades de todo el mundo reconocen el aragonés como una luenga románica, pero en Aragón no tiene un reconocimiento legal. Tenemos una ley de luengas chicoteta que va a permitir por lo menos un mínimo reconocimiento, y ahora la ley que tenemos pues no reconoce el aragonés, lo que no va a privar que ellos se puedan hacer cosas, ¿no? Lo que importa es el reconocimiento, pero lo que importa es el desarrollo legislativo después y que se fallan cosas. O sea, mismo con una ley sin reconocimiento se podrían hacer muchas cosas. El problema es que no se fan cosas, ¿no? O no se fan todas las cosas que caldría hacer. Pues ya hemos feito que han feito una reculada falsa y han cambiado pues esa ley por una otra que ni siquiera reconoce o nombre de estas luengas minoritarias de Aragón, el aragonés y o catalán, y que condena de bella traza pues al aragonés a la atomización dialectal y en zagueras pues a la desaparición, porque de feitos frutos de la atomización dialectal ya los conocemos, y lo que siempre se ha feito, y ya veíamos verdad que el aragonés, como decía la Bordeta, pues ya fa tiempo que va camino de no cosa, justamente por ese deixar fer, deixar pasar por ese liberalismo, por ese proteccionismo que parece ahora que cunde de exclusivamente las modalidades geográficas del aragonés y no pas o suyo estándar. Las instituciones deberían jugar un mayor papel de lo que son jugando hasta ahora, porque las instituciones públicas nos representan a todos, tienen los recursos públicos y tienen la posibilidad de promover la luenga en los espacios en los que tiene más necesidad. Por un lado, las instituciones públicas tendrían que jugar ese papel principal de dignificación del aragonés, para ello es lo fundamental. Si no se fan campañas de dignificación, de difusión y la gente no valora lo que tiene, eso se perderá. Y por otro lado, pues tienen los instrumentos jurídicos para crear una bastida leal que permita continuar haciendo actuaciones por la recuperación y la promoción del aragonés, ¿no? Crear una bastida de enseñanza del aragonés, ¿no? Crear una formación adecuada en las escuelas de idiomas, porque las escuelas de idiomas te trovas que tú puedes aprender mismo chino y acreditarlo. En Aragón puedes aprender chino, rumano, portugués, pero no puedes acreditar o conocimiento del aragonés. Entonces es prioritario en las escuelas de idiomas que se establezca un sistema de formación, ¿no? Y luego pues es muy importante que se falla un cuadrante de entonces lugares a un cala a enseñar el aragonés y que se empiece a implantar esa enseñanza del aragonés en
las escuelas y en los institutos de secundaria que falla falta. O sea, las institucions pueden jugar un papel muy importante porque tienen los diners, tienen los chanfles y tienen la capacidad legal y jurídica para hacer las cosas que cal fer. Sin eso no faremos cosas. Bueno, pues ahora por lo menos se puede, yo pertenezco a la DGA, está trabajando, encara que tenga un contrato pues de un poco más de mitja jornada, t'atendé a tantísimos críos, pero bueno, yo siempre digo, millor hi ha això que nada, o millor hi ha això que res, però, hombre, jo preferiria que realment s'ho prenessin en sèrio i ho poguessin sacar endavant. Una lluenga, la lluenga que ha quedado derogada, que pues respecto a las lluengas propias de Aragón, diga que lleva una en aragonés y otra en catalán, se han unificado en el nombre aragonés. Yo pienso que así salimos perder, pero por encima de la legislación lo que importa es la faena que se faiga, la faena que se faiga. Pero que sí, una legislación clara pues ayuda mucho más. Yo pienso que está això cal caminar, pero la legislación o sin legislación se pueden hacer cosas y calcelas. Claro, y en ese sentido yo me preocupa mucho que no haya relevo generacional. Siempre lo digo, no hay relevo generacional a las variedades, no hay relevo generacional a las asociaciones. Bueno, pues si ese relevo no camina, no bata de van, pues no se inventará el aragonés. Ahora, si ese relevo se fa, pero que sí que se puede llevar, ya hay ley y uno ya hay ley. Porque no podemos esperar a que se decida que haya una ley magnífica. No se puede esperar. El aragonés no puede esperar esas historias y, por tanto, está de van. Yo os animo a todos. Yo en la vida que pueda colaboro, pero sobre todo que son más jóvenes, pues hay toda la rasmea que podats. La situación jurídica del aragonés, por decirlo tobamente, es peculiar. No había una legislación en Europa que siga semellante a esta, una legislación sobre una lengua que no había nombre, sobre una lengua a la que ni siquiera se le reconoce o suyo nombre, ni se le reconocen derechos, ni se le reconoce pues prácticamente la posibilidad de pervivir. Tal como enfocada esa ley que clamamos, pues, digamos que de manera poco científica, ley de no luengas, porque ya hizo, no había luengas en esa ley. Tal como enfocada, pues simplemente sirve que a mostrar o a promover culturalmente las hablas locales o las fablas locales. Y eso no le va a dar ningún puesto. Una fabla local no se mantiene sola, no se mantiene 40, 50, 100 personas. Eso es imposible y más que más en Odilla actual. En cambio, había otras leyes que sí que reconocen la existencia del aragonés, como ya la ley de patrimonio cultural, como ya era la derogada ley de lenguas, pero pues, la situación actual es esa y con esa enchaquia jurídica pues no va a estar posible el desembolique del aragonés. Había que defender la aplicación de la Carta Europea de las Luengas, había que defender la Constitución española y mismo el Estatuto de Autonomía, que dice que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua, y eso es lo que queremos, que nadie siga discriminado por razón de la lengua, que los hablantes del aragonés, los charados, no se discriminen, que tengan los mismos derechos que los demás. En realidad, las instituciones lo tendrán muy fácil, más que muchas cosas que se han dicho de ahora, de hacer bilingües, os boletines oficiales, de hacer que los funcionarios sean bilingües, eso son maniobras de distracción.
en realidad o que tenían que hacer las instituciones y inventar el aragonés en dos ámbitos. Uno y la mostranza y es fácil hacerlo en los lugares del Alto Aragón. En las escuelas se podía entrar perfectamente con el dialecto local y justamente a esperar a que los mensajes pues lleguen a los institutos y se lleve un buen inte, como en los institutos, data la nuestra configuración geográfica, pues coinciden alumnos de diferentes localidades, de diferentes lugares de diferentes vals, con habladores de distintas modalidades y un buen intento de introducir el aragonés común, porque fa falta un modelo supralocal, porque si no, oye, que el aragonés no puede tener acceso ni siquiera a los medios de comunicación general supralocales, ni siquiera a las radios o a las televisiones autonómicas. A la hora de rodarla, bueno, lo difícil de todo ya no es pensar los planos y pensar las secuencias y describirlas y hacer un guión técnico y currarte más veces el guión literario y esto no queda bien y cómo vamos de tiempo y esta secuencia es muy larga y aquí pues Esperanza mira demasiado la canción, hay que cortarla. Eso es lo de menos. Es muy bonito, pero se trata de repetirlo y esta frase no queda bien o este personaje no diría esto, o a lo mejor hay fallos a la hora de que te aparece una botella de Coca-Cola encima de una mesa que no tendría que estar, o hay alguien que lleva un reloj que dices, este reloj es del año 2000 y estamos en el 54, ¿no? Eso ya es lo de menos. O que la burra no dé marcha atrás y que tengas que dar toda la vuelta al pueblo con la burra para que vuelva a pasar por el mismo plano, que la gente mire a cámara. Eso es lo de menos. Lo importante a la hora de rodar, a la hora de hacer un proyecto de este tipo, es las subvenciones y la financiación. Eso fue lo peor. Supongo que ya no solamente yo, todo el mundo que hace cine pues tiene esas dificultades. Nosotros lo que hicimos fue rodar primero la secuencia que creímos que era más espectacular o más interesante, que era en nuestro caso el baile, y con esa secuencia rodada y creyendo que era buena, pues ir a todas partes para enseñarla. Entonces ir con tu proyectito debajo del brazo, con tu CD, a ir a hablar con diferentes administraciones públicas, empresas privadas, para ver qué les parecía y para ver si creían en ese proyecto. Teníamos un poquito para empezar, que era prácticamente nada, que solamente nos daba para hacer esa primera secuencia o ese primer trocito, y a partir de ahí pues fue una peregrinación por todas las administraciones públicas, desde la comarca de Ribagorza, diferentes ayuntamientos, asociaciones, pues ayuda que encontramos desinteresadamente, ¿no? De gente que nos dejó ropa, de gente que nos facilitó animales, de gente que nos dejó coches, y de gente que nos prestó su tienda, y eso eso se agradece muchísimo. Pero claro, lo importante era eso, hablar con Diputación Provincial de Huesca, con Gobierno de Aragón, con la Ribagorza Románica, Fundación Ribagorza Románica. Eso fue lo más duro, ¿no? Y intentar rascar de ahí, ¿no? Para ver qué pensaban y qué les parecía el proyecto. As institucións públicas aragonesas han desenvolcado un papel escaso y poco eficiente, porque no se han creído en ningún inte que Arruenga hay un patrimonio importante a un pueblo, no solo de Aragón. El aragonés no solo lleva de los aragoneses, lleva un patrimonio de la humanidad. O día que muera o saber charrador del aragonés, pues habremos perdido un patrimonio de toda la humanidad. Por eso las instituciones europeas son tan interesadas en que el aragonés perviva, porque lleva un patrimonio de Europa. Y la primera luenga europea a la que se tradujeron los clásicos griegos. Sería pues, un desastre, entre comillas, un desastre cultural. Pero eso las instituciones no se lo han creído. Pienso también que, entre otras cosas, por a falta de masa crítica, pocos fablans, por tanto, pocos votos, poco interés, y por otra parte también porque en Belinte se ha visto también como un problema político, y
no creo que mantener una luenga tenga por qué estar un problema político, ni tenga por qué hacerse un problema político de ello. As institucións, en cuanto al aragonés, han desempeñado un papel prou claro, que lle o de intentar apedecar a lengua e acabar con o problema, porque talla así un problema. Lo han feito dende o siglo XV e moi especialmente en os zagués 40 años cuando había políticas autivas de cultura, porque hasta ahora se puede decir que la cultura no existía como carrera institucional, salvo en un sentido muy pobre, ¿no? Entonces, lo que se fa es favorecer a cultura que está en el mercado. A cultura que está en el mercado pues puede ser a música nueva, a música tal, a escultura moderna, lo que lleva a moda. A luenga propia no lleva a moda. Y además, no ser a moda está en contra de os símbolos de poder, que si actúan, e os símbolos de poder, que son os que sirven as institucións, igual que a sociedade, pasan por outras luengas, non por aragonés. E, en consecuencia, lo que han feito e lo que fan é ir en contra da luenga. Si bella cosas ha feito, han sido iniciativas personals de chen concienciada que actúa de traza disonante con as súas organizacións políticas. E, además, ha habido durante moitos años e sigue habendo actitud e ordens contrarias al aragonés que de todos os partidos mayoritarios que representan a la chen en Aragón. Depende das administracións, o refirme e é moito desigual. Principiando por la administración máis cercana a nosotros, os concellos, pues vía belos concellos que, bueno, pues son por a faina de apoyar, de reafirmar bellas actividades de tipo cultural, como concursos literarios, bella serie de charradas, mesmo retulación pública, etc. Belunas. Pero no bandilla, es decir, que el uso práctico del aragonés en aspectos administrativos, en los propios concellos, no existe, no se da. Y, desde luego, a mayor parte dos concellos pues no son muy favorables, pero ya digo que había excepciones muy notables. En las comarcas ocurre alto baixo por un estilo. En general, vía comarcas, y en especial se pueden citar Belunas, las zagueras añadas ha tenido pues, una actividad importante, por ejemplo la del Alto Gallego, pues aceutan y mesmo pues, veien bien apoyar bellas actividades, estudios, publicaciones, bueno, pues bellas conferencias, bellas actividades. Pero también cabe decir que en las comarcas no se emplea guaire el aragonés en ningún aspecto, ni en los carteles, ni en la retulación, ni en los impresos, ni en las propias reuniones, etc. Y muchas comarcas pues no fan cosa. A Diputación, pues y otro nivel, a Diputación de Huesca yo pienso que es una de las administraciones que más en serio se toman esto del aragonés, tiene una actitud claramente de apoyar cualquier iniciativa que se plantee en relación con aragonés. La Diputación de Zaragoza también ha tenido esta sensibilidad a lo largo de muchas añadas y bueno, yo creo que hasta se nota que son administraciones más apegadas al territorio y que bueno, que quieren, que defienden las peculiaridades propias de este territorio. Y en lo respectivo al gobierno de Aragón y a la administración autonómica, pues yo creo que precisamente a que tienen más responsabilidad y a que tener también más posibilidad de hacer una política lingüística de verdad favorable al aragonés y por desgracia a que menos fa. Yo creo que no solamente se puede decir que no fa cosas, sino que a veces o poco que fa y dolento y nos sitúa, pues nos le va en épocas pasadas y nos le va a retacular un poco en las añadas. Está ahí un poco a situación, ¿no? Posiblemente
Puede cambiar, claro, puede cambiar y debe cambiar, pero desde luego si no había una política lingüística que enfile, que coordine o Gobierno de Aragón, y es muy difícil que las demás instituciones puedan hacer cosas cada una por libre. Tienen que tener más o menos una coordinación, un enfilamiento general, y eso tiene que estar una política lingüística favorable al aragonés, claramente marcada por el Gobierno de Aragón. Salud, mi lenta de positivo son saliendo taras.